En la vejez no necesitas amigos, ni cónyuge, ni hijos. Necesitas una sola cosa. El verdadero secreto de la plenitud en la tercera edad, según una reflexión, tomando como punto de partida las ideas de Carl Jung sobre la madurez, la individuación y la necesidad de encontrar sentido en la propia vida. Por Miguel Ángel Álvarez Almonte. Introducción, cuando la vida cambia de pregunta. Hay una etapa de la vida en la que dejamos de preguntarnos: ¿cuánto tengo? Y comenzamos a preguntarnos: ¿para qué he vivido? Hay una edad en la que ya no nos impresiona tanto tener una casa grande, un automóvil nuevo, una cuenta bancaria considerable o una agenda llena de personas. Porque llega un momento en que comprendemos algo que durante la juventud no siempre somos capaces de entender. La vida no se mide solamente por lo que conseguimos, sino por aquello en lo que nos convertimos. Y es precisamente aquí donde las ideas de Carl Jung adquieren una enorme profundidad. Jung dedicó buena parte de su pensamiento a comprender el mundo interior del ser humano. Para él, la vida no terminaba cuando disminuían las fuerzas físicas. Al contrario, la segunda mitad de la vida podía convertirse en una oportunidad extraordinaria para encontrarnos con nosotros mismos. Por eso hoy quiero plantear una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Qué es realmente lo principal que necesita una persona cuando llega a la vejez? ¿Necesita hijos? ¿Necesita una pareja? ¿Necesita muchos amigos? ¿Necesita dinero? ¿Necesita reconocimiento? ¿Necesita que todo el mundo esté pendiente de ella? La respuesta puede sorprendernos. Porque podemos tener compañía y sentirnos profundamente solos. Podemos tener hijos y sentir abandono. Podemos tener pareja y sentir vacío. Podemos tener amigos y no sentirnos comprendidos. Podemos tener dinero y no tener paz. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Necesitamos aprender a estar en paz con nosotros mismos y encontrar sentido a nuestra propia existencia. Esa será nuestra reflexión de hoy. Capítulo I. La vejez no es el final, es otra etapa de la vida. Durante muchos años la sociedad nos ha enseñado a mirar la vejez como una pérdida. Pérdida de juventud. Pérdida de belleza. Pérdida de fuerza. Pérdida de oportunidades. Pérdida de protagonismo. Pero quizá estamos mirando la vejez desde el lugar equivocado. La vejez no solamente significa perder. También significa comprender. Significa haber atravesado experiencias que ninguna universidad puede enseñar completamente. El anciano que ha vivido con dignidad posee algo que el joven todavía está construyendo. Perspectiva. Ha visto personas llegar. Ha visto personas partir. Ha conocido el amor. Ha conocido la decepción. Ha experimentado triunfos. Ha sufrido derrotas. Ha cometido errores. Ha aprendido de algunos. Y probablemente todavía está aprendiendo de otros. Por eso no debemos decir: ya estoy viejo. Debemos aprender a decir: he llegado a una etapa diferente de mi existencia. Capítulo 2. ¿Por qué la vejez puede ser una etapa de libertad? Durante la juventud vivimos muchas veces tratando de demostrar. Demostrar que somos capaces. Demostrar que tenemos éxito. Demostrar que somos importantes. Demostrar que podemos mantener una familia. Demostrar que podemos alcanzar determinados objetivos. Pero con los años llega una pregunta diferente. ¿Quién soy cuando ya no tengo que demostrarle nada a nadie? Esta pregunta es profundamente junguiana. Porque el proceso de madurez interior consiste, en buena medida, en dejar de vivir exclusivamente para satisfacer las expectativas externas y comenzar a escuchar nuestra propia conciencia. Durante décadas podemos vivir según lo que otros esperan de nosotros. Nuestros padres. Nuestra pareja. Nuestros hijos. La sociedad.
los compañeros de trabajo, los vecinos. Pero llega un momento en que debemos preguntarnos: ¿y yo qué quiero para mi propia vida? No se trata de abandonar a nadie. No significa dejar de amar a los hijos. No significa despreciar al cónyuge. No significa rechazar a los amigos. Significa algo mucho más profundo. No convertir nuestra felicidad en una responsabilidad que necesariamente deben cumplir otras personas. Capítulo 3. La gran trampa: esperar que los demás nos hagan felices. Aquí encontramos uno de los grandes problemas de la vejez. Algunas personas llegan a esta etapa pensando: mis hijos tienen que hacerme feliz. Mi pareja tiene que hacerme feliz. Mis amigos tienen que acompañarme. Mis nietos tienen que visitarme. Y cuando eso no ocurre exactamente como esperan, aparece el resentimiento. Pero debemos preguntarnos: ¿es justo colocar sobre otra persona la responsabilidad de nuestra felicidad? Los hijos tienen sus propias vidas. Tienen responsabilidades. Tienen problemas. Tienen sueños. Tienen familias. El cónyuge también tiene necesidades emocionales. Los amigos pueden enfermar, mudarse, cambiar de circunstancias o incluso morir. La vida cambia. Por eso debemos construir una felicidad que no dependa exclusivamente de la presencia permanente de otra persona. Amar a los demás es maravilloso. Pero aprender a vivir en paz con nosotros mismos es indispensable. Capítulo 4. La soledad no siempre es el enemigo. Existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Una persona puede encontrarse físicamente sola y experimentar una profunda tranquilidad. Otra puede estar rodeada de 20 personas y sentirse completamente abandonada. Por eso debemos aprender a relacionarnos con nuestra propia compañía. Sentarnos tranquilamente. Leer. Caminar. Escuchar música. Orar. Escribir. Recordar. Pensar. Contemplar. Conversar con nosotros mismos. Preguntarnos: ¿qué he aprendido de mi vida? ¿Qué debo perdonar? ¿Qué debo soltar? ¿Qué todavía puedo aportar? La soledad, cuando es elegida y saludable, puede convertirse en un espacio de encuentro interior. Capítulo V. La única cosa principal que necesitamos. Llegamos entonces al corazón de esta reflexión. Si tuviera que resumir todo en una sola palabra, sería: propósito. La persona mayor necesita sentir que su existencia todavía tiene sentido. No importa que ya no trabaje. No importa que ya no tenga las mismas fuerzas. No importa que sus hijos hayan formado sus propias familias. No importa que muchas personas que conoció ya no estén. Mientras exista una razón para levantarse por la mañana, existe una razón para seguir viviendo con entusiasmo. El propósito puede ser diferente para cada persona. Puede ser cuidar un jardín. Escribir. Pintar. Fotografiar. Enseñar. Ayudar a un vecino. Aconsejar a un joven. Cuidar una mascota. Participar en una comunidad. Estudiar. Leer. Orar. Crear contenido. Compartir experiencias. Transmitir valores. Contar historias. O simplemente convertirse en una presencia de paz para quienes nos rodean. La edad no elimina el propósito. Lo transforma. Capítulo B. Los hijos no son nuestra propiedad. Esta enseñanza puede resultar difícil. Nuestros hijos son parte de nuestra historia, pero no son nuestra propiedad. Los criamos para que aprendan a caminar por sus propios caminos. Durante años trabajamos para ellos. Los alimentamos. Los educamos. Los protegimos. Nos preocupamos por ellos.
Pero llega un momento en que debemos comprender. Su vida les pertenece a ellos. No podemos exigir que vivan permanentemente alrededor de nosotros. No podemos reclamarles que abandonen sus proyectos para llenar nuestros vacíos. Podemos pedir amor. Podemos agradecer compañía. Podemos disfrutar su presencia. Pero también debemos aprender a vivir cuando ellos no están. Eso no significa falta de amor. Significa madurez. Capítulo 7. ¿Y el cónyuge? Una pareja puede ser una de las mayores bendiciones de la vida. Pero una pareja no debería convertirse en una prisión emocional. Hay matrimonios en los que dos personas permanecen juntas durante años porque tienen miedo de estar solas. Y aquí aparece una pregunta dolorosa. ¿Estamos juntos porque nos amamos o porque tenemos miedo de separarnos? En la madurez debemos buscar relaciones basadas en respeto, compañía, comprensión y libertad. Y si estamos acompañados, debemos agradecerlo. Pero también debemos desarrollar nuestra propia identidad. Porque amar no significa desaparecer dentro del otro. Amar significa compartir la vida sin dejar de ser nosotros mismos. Capítulo 8. El dinero no puede comprar la tranquilidad. El dinero es importante. No debemos negar esa realidad. El dinero puede proporcionar seguridad, alimentación, vivienda, atención y oportunidades. Pero llega un momento en que el dinero muestra sus límites. No puede comprar una conciencia tranquila. No puede comprar un abrazo sincero. No puede devolver los años. No puede comprar una conversación con quien ya murió. No puede recuperar una oportunidad perdida. No puede obligar a nuestros hijos a amarnos. Por eso debemos buscar equilibrio. Necesitamos recursos para vivir, pero no debemos convertir los recursos en la razón de nuestra existencia. Capítulo 9. El gran trabajo de la vejez, conocerse a uno mismo. Aquí aparece uno de los aspectos más profundos del pensamiento de Jung. La madurez implica mirar hacia nuestro interior. Durante gran parte de nuestra vida conocemos al mundo. Pero llega un momento en que debemos conocernos a nosotros mismos. ¿Qué heridas todavía cargo? ¿Qué resentimientos debo abandonar? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué errores debo aceptar? ¿Qué parte de mí todavía desconozco? ¿Qué sueños abandoné? ¿Qué cosas hice solamente para agradar a los demás? ¿Qué hubiera hecho diferente? Estas preguntas no son para castigarnos. Son para comprendernos. Porque una persona que comprende su propia historia deja de luchar constantemente contra ella. Y comienza a integrarla. Capítulo X. Perdonar antes de que sea demasiado tarde. Una de las grandes cargas de la vejez puede ser el resentimiento. Años enteros recordando. Lo que me hizo. Lo que me dijo. Lo que nunca me dio. Lo que me quitó. Lo que no hizo por mí. Pero debemos preguntarnos. ¿Cuánto tiempo más queremos cargar esa historia? Perdonar no significa decir que lo sucedido estuvo bien. Perdonar significa dejar de permitir que aquello continúe gobernando nuestra vida. Hay personas que llevan 30 años castigando emocionalmente a alguien que hace 20 años dejó de pensar en ellas. Eso es una prisión. Y la llave está en nuestras manos. Capítulo 11. No necesitas que todos te entiendan. Uno de los grandes aprendizajes de la madurez consiste en aceptar que no todos nos comprenderán. Y está bien. No necesitamos convencer a todo el mundo. No necesitamos explicar cada decisión. No necesitamos demostrar nuestra bondad. No necesitamos competir. No necesitamos vivir pendientes de la opinión ajena. Cuando llegamos a cierta edad debemos aprender una palabra extraordinariamente poderosa. Paz. Paz con lo que fuimos. Paz con lo que somos. Paz con lo que no pudimos ser.
Paz con aquello que no podemos cambiar. Capítulo 12. Todavía puede ser útil. Nunca debemos decir: ya no sirvo para nada. Mientras podamos transmitir conocimiento, servimos. Mientras podamos escuchar, servimos. Mientras podamos aconsejar, servimos. Mientras podamos amar, servimos. Mientras podamos enseñar un valor, servimos. Mientras podamos inspirar a una persona, nuestra existencia tiene significado. Quizá ya no podamos correr como antes. Pero podemos enseñar a otros dónde están los obstáculos. Quizá ya no podamos construir una casa. Pero podemos enseñar a nuestros nietos a construir una vida digna. Quizá ya no podamos trabajar 10 horas diarias. Pero podemos compartir 50 años de experiencia. La juventud tiene energía. La madurez tiene experiencia. Y una sociedad inteligente necesita ambas. Capítulo 13. La vejez necesita dignidad. La dignidad no depende de la edad. Una persona mayor tiene derecho a ser respetada. Pero también debe respetarse a sí misma. No debemos mendigar cariño. No debemos perseguir personas que no quieren estar con nosotros. No debemos humillarnos para recibir atención. No debemos permitir abusos por miedo a estar solos. No debemos aceptar cualquier compañía simplemente porque tenemos miedo de la soledad. Hay una diferencia entre necesitar afecto y renunciar a nuestra dignidad para conseguirlo. La compañía debe enriquecer nuestra vida, no destruirla. Capítulo 14. Aprender a disfrutar de las cosas pequeñas. Cuando somos jóvenes queremos grandes acontecimientos. Cuando maduramos descubrimos el valor de las pequeñas cosas. Un café tranquilo. Una conversación sincera. Una fotografía. Una caminata. Una canción. Un amanecer. Una oración. La risa de un nieto. El recuerdo de una persona querida. Un día sin conflictos. Una noche tranquila. La posibilidad de despertar mañana. La vida comienza a adquirir otro significado. Y comprendemos algo maravilloso. La felicidad muchas veces no llega haciendo más, sino aprendiendo a apreciar mejor lo que ya tenemos. Capítulo 15. ¿Qué nos queda cuando casi todo cambia? Quizá un día los hijos estarán lejos. Quizá algunos amigos ya no estarán. Quizá nuestra pareja fallezca. Quizá tengamos menos recursos. Quizá nuestro cuerpo ya no responda como antes. ¿Qué quedará? Quedaremos nosotros. Nuestra conciencia. Nuestros recuerdos. Nuestros valores. Nuestra capacidad de amar. Nuestra capacidad de encontrar significado. Y precisamente por eso debemos trabajar desde ahora en algo que nadie puede regalarnos. Una relación saludable con nosotros mismos. Capítulo 16. La pregunta que todos deberíamos hacernos. Quiero que usted, que está escuchando esta reflexión, se haga una pregunta. No piense primero en sus hijos. No piense primero en su pareja. No piense primero en sus amigos. Pregúntese. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué deseo? ¿Qué temo? ¿Qué necesito perdonar? ¿Qué quiero hacer con los años que me quedan? Porque los años que nos quedan no son una condena. Son un regalo. No sabemos cuántos serán. Pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Capítulo 17. No cuentes los años, haz que los años cuenten. Tal vez no podamos regresar a los 20. Pero podemos vivir maravillosamente a los 60. A los 70. A los 80. Incluso más allá. No se trata de negar la edad. Se trata de vivirla con inteligencia. No queremos parecer jóvenes. Queremos sentirnos vivos. Existe una enorme diferencia.
Envejecer no significa dejar de vivir. Significa aprender a vivir de otra manera. Reflexión final. La una cosa que realmente necesitas. Después de todo lo que hemos hablado, volvamos al título. En la vejez no necesitas amigos, ni cónyuge, ni hijos, necesitas una sola cosa principal. Pero debemos interpretarlo correctamente. No significa que los amigos no importen. No significa que una pareja no sea valiosa. No significa que los hijos no sean importantes. Todos ellos pueden ser grandes bendiciones. La verdadera enseñanza es esta. No debes depender completamente de ellos para encontrar el sentido de tu existencia. Porque si construyes tu vida exclusivamente alrededor de otras personas, cuando esas personas cambien, se alejen o desaparezcan, puedes sentir que tu propia vida perdió significado. Por eso, inspirado en la profunda preocupación de Jung por el desarrollo interior, podemos decir: en la vejez necesitas encontrarte contigo mismo. Necesitas propósito. Necesitas paz interior. Necesitas aceptar tu historia. Necesitas perdonar. Necesitas aprender. Necesitas continuar creciendo. Necesitas comprender que todavía puedes aportar. Y, sobre todo, necesitas sentir que tu vida todavía tiene sentido. Cierre, Miguel Ángel Álvarez Almonte. Querido amigo, querida amiga. Si estás entrando en la tercera edad, no pienses que la vida terminó. Quizá terminó una etapa. Pero otra está comenzando. Ya no tienes que correr detrás de todo. Ya no tienes que demostrarle al mundo quién eres. Ya no tienes que vivir buscando aprobación. Ahora puedes detenerte. Mirarte. Escucharte. Perdonarte. Amarte. Y preguntarte: ¿qué puedo hacer con los años que todavía tengo? Tal vez no puedas cambiar los primeros capítulos de tu historia. Pero todavía puedes escribir páginas extraordinarias. No importa cuántos años tengas. Mientras tengas conciencia, tienes una oportunidad. Mientras tengas amor, tienes algo que ofrecer. Mientras puedas aprender, todavía estás creciendo. Mientras puedas levantarte cada mañana y decir: hoy quiero vivir con dignidad, con propósito y con paz. La historia todavía no ha terminado. Y recuerda, no necesitas que todo el mundo esté contigo para sentirte acompañado. Necesitas aprender a estar contigo mismo. Porque cuando una persona consigue reconciliarse con su propia existencia, descubre una de las formas más profundas de libertad. La libertad de no necesitar la aprobación de todos. La libertad de no vivir esclavo del pasado. La libertad de no exigir que otros llenen nuestros vacíos. La libertad de amar sin poseer. La libertad de acompañar sin depender. La libertad de estar solo sin sentirse abandonado. Y finalmente, la libertad de mirar hacia atrás y decir: cometí errores, pero aprendí. Perdí personas, pero amé. Tuve dificultades, pero crecí. Me hicieron daño, pero perdoné. Envejecí, pero no dejé de vivir. Y quizá esa sea una de las mayores victorias que puede alcanzar un ser humano. Llegar a la última etapa de la vida sin arrepentirse de haber vivido. Soy Miguel Ángel Álvarez Almonte. Y quiero dejarte una última pregunta. Si mañana desaparecieran todas las personas de las que hoy dependes emocionalmente, ¿tendrías dentro de ti una razón suficientemente poderosa para continuar viviendo con esperanza? Si la respuesta es sí, has construido algo que nadie puede quitarte. Y si la respuesta es no, todavía estás a tiempo de comenzar a construirlo. Porque la vida no solamente consiste en llegar a cierta edad. Consiste en descubrir quién somos antes de que se nos termine el tiempo. Que Dios bendiga tus años, tus recuerdos, tus aprendizajes y, sobre todo, los años que todavía están por venir. Miguel Ángel Álvarez Almonte.
Reflexiones para la vida, la dignidad y la plenitud humana.